Pues lo que vamos a ver no es más que pequeños tips o consejillos o cosillas preocupaciones que tenemos en cuenta o que tengo en cuenta a la hora de hacer el slide, ¿vale? Entonces, sin más, vamos a hablar ejemplos concretos, si el Keynote quiere. Lo primero es las master slides, es decir, en el formato de las slides vamos a tratar de mantener una consistencia entre la historia que estamos contando. Es decir, si os fijáis aquí, están los grupos de los títulos de los distintos apartados de las slides y eso tiene, cada una de esas slides tiene un formato que lo identifica de cara a que a la persona pues, le marca un checkpoint, ¿sí? Esto es muy básico a lo mejor, ¿vale? Empiezo con algo así. Y básicamente eso lo conseguimos a través de tener un set de master slides definiendo eso. Para el código, vamos en concreto con ese tipo de cositas. Definimos un tipo de slide que sea destinado al código. Entonces, ¿qué podemos hacer? Si nos vamos a ver una slide con código, por ejemplo, de estas que vemos con los commands, aquí. ¿Vale? Aquí, por ejemplo, ¿qué vemos? Aquí, por ejemplo, vemos el tema del resultado de código. Es decir, el IntelliJ o el PHP Storm, los IDEs estos, lo bueno que tienen es que cuando tú copias el código, también copian el formato, copian el estilo que tienen en HTML o lo que sea, para que allá donde lo pegues, en un email o en unas slides, te respeten ese formato. Con lo cual, ya tenemos el resaltado de código for free y no tenemos que ir nosotros poniendo los coloritos, ni mucho menos. Entonces, lo primero es eso. Lo segundo, aquí que estamos viendo. Aquí estamos viendo como parte del código está así como, pues eso, que se ve menos simplemente, no tiene ningún misterio, ¿sí? Entonces, ¿por qué? Básicamente porque lo que interesa destacar de esta slide es el resto. No obstante, mantenemos esto, ¿por qué? Porque queremos darle a entender el contexto que tiene a las personas a las que le estamos explicando eso, ¿sí? Aquí, por ejemplo, se ve más claro. Es decir, aquí podríamos haber optado por simplemente dejar el método receive y borrar lo demás para que así hubiera menos contenido en la slide, que es lo que siempre se suele decir, ¿no? Según el caso, yo rompo esa regla. ¿Por qué? Porque creo que en este caso, si a mí me ponen el método receive la primera vez que me están hablando de algo como actores de acá, no sé qué, no sé cuánto, hostia, pero ¿y dónde va eso, tío? ¿Dónde lo metes? ¿En el object ese que has hablado antes? ¿En la clase? ¿Eso dónde va? Entonces, a pesar de que pueda añadir ruido el resto del código, realmente, de esta forma, mantenemos el contexto para que la persona que lo está viendo pues, simplemente pueda decir, oye, mira, esto en verdad va aquí dentro y se puede guiar. Son cosas muy sencillas, o sea, no esperéis grandes cosas. Una pregunta, ¿te mantiene el formato cuando copias y pegas así? El IntelliJ, sí, y de la rama de JetBrains, de PHP Storm y todo esto, como son del mismo padre, también todos esos lo mantienen. Curioso, con IntelliJ tuve que hacer el paso primero por TextEdit y luego copiarlo y pegarlo de TextEdit aquí. No sé, igual está variando. Pues aquí igual son versiones nuevas. Sí. No sé, ojo cómo lo pegas. Es decir, si lo pegas con Control C o Command C, Command V, sí que te lo mantiene. Si lo pegas con Command Shift Alt V, lo pega con el formato de destino, por lo cual te lo quita. Dudo que lo estuvieras pegando así. Pero... ni me sabía ese sol. Vale. Luego, otra cosa. ¿Qué pasa cuando, a pesar de querer mantener el contexto, a pesar de querer mantener el flujo de la historia que estamos contando, ¿no? En este caso estamos hablando del ciclo de vida de un actor, ¿vale? Entonces, nuevamente, lo que hacemos es decir, vale, yo quiero hablar de una parte que iría arriba del todo de la clase y de una parte que va abajo. Entonces, podríamos simplemente dividir eso porque no nos cabe en una slide demasiado texto, se vería pequeño. Entonces, ¿qué alternativa tenemos? Pues dividirlo en dos slides, ¿sí? Sin más. Pero aquí viene la magia súper oscura. Y no es más que decir, en vez de dividirlo en dos slides aisladas y diferenciadas, pues cogemos y simplemente hacemos una transición como esta y estos son dos slides. Es muy tonto, o sea, veo caras de terrorismo, tío, porque si no tiene misterio. Entonces lo siento y si de verdad pues, no aporta ningún problema, podéis ir. Porque las cosas que hablamos, que venía a contar son este tipo de cosillas, ¿vale? Entonces, ¿esto cómo lo hacemos?
Pues esto, básicamente, aquí en esta slide, como veis, he pegado el texto, el código, ¿sí? Y el código es mucho más grande, como veis aquí debajo, de lo que realmente cabe en la slide. Entonces, una vez, vamos a hacerlo, ¿vale? De nuevo, yo tengo esta slide, la duplico, ¿vale? Y en la duplicada, aquí tenemos las dos, sí, idénticas, pues en la duplicada simplemente lo muevo y lo dejo aquí, ¿ok? Entonces, ahora mismo, lo que tengo, si le quito la animación, ¿vale? Es que si yo hago así, paso a la siguiente, ¡pam! Es una tontería, pero este movimiento puede ser difícil de entender para la persona que te está viendo. A pesar de que arriba de la segunda slide se vea el contenido de la primera, pero no deja de ser un movimiento brusco. Entonces, sin añadir efectos demasiado espectaculares que serían perjudiciales, porque perderías el foco de lo importante que es la slide, simplemente aquí hay animaciones. En la animación de la transición de toda la slide, no del contenido, sino de la slide, le añadimos un efecto que es este de Magic Move, y que básicamente lo que hace esto es, no sé si ahí jugasteis con el Flash de su época, pues es exactamente lo mismo. O sea, yo me acuerdo de jugar y le dibujabas una pelotita aquí, cogías otro frame, le movías la pelotita ahí y le decías, oye, interpólame de este frame a este. Y él solo te hacía la animación porque entendía que habían movido esa pelotita. Pues es exactamente lo mismo que eso. El Magic Move lo que está haciendo es exactamente lo que hacía el Flash en su época. Coger la slide anterior y para pasar a la siguiente, ver dónde cambian los objetos, y eso lo puedes poner aquí, en el Match. Aquí vemos que está haciendo la interpolación esta de la que hablamos, o bien por objeto. Un objeto sería, por ejemplo, este cuadro de texto, ¿sí? O lo puedes poner por palabras o por carácter. Entonces, ¿esto qué beneficio, cuándo nos va a convenir usar un tipo de historia u otra? En este caso, lo que queremos interpolar es todo el objeto, que todo el objeto se mueva, ¿sí? Pero pudiera ser que dentro de un mismo objeto simplemente pues, añadiéramos texto o lo que sea. Entonces ahí seleccionamos por palabra y ya nos hace la interpolación igual, ¿vale? Esto también lo podemos hacer para pasar de una slide que tenga código a una slide que, como en este caso, por ejemplo, vamos a hacerlo, ¿vale? Imaginemos que aquí, en la siguiente slide de esta, solo me interesa destacar la case class esta que hay aquí, la línea esta que veis. Pues entonces, duplicamos esto, cogemos aquí, lo editamos todo esto, en el formato le ponemos el color este así más oscurito. Bueno, en verdad no es ese, pero da igual, por el caso. Bueno, podríamos cogerlo aquí, le subimos un poco el brillo y ya está, no tiene misterio. Nos lo guardamos, hacemos lo mismo aquí y ya está, ¿sí? Entonces, ahora mismo ya tenemos las dos slides con el estado que queremos, ¿sí? Entonces, simplemente nos venimos aquí y en la anterior, en la animación de la slide, de la transición de la slide, no del objeto, añadimos el efecto este de Magic Move y si hacemos el preview, le reducimos el tiempo para que no se haga muy pesado. Y lo que veremos ahora es que eso es suave, ¿sí? Se hace un poco la pincha un lío y si veis, la llave esta de aquí, después del case, la hace desaparecer y luego la vuelve a aparecer. Eso no hemos conseguido cómo solucionarlo, no lo sé. Pero el kit de la cuestión está en que es mucho más gradual, ¿sí? Entonces, el Magic Move ese lo utilizo para este tipo de tonterías, ¿vale? Tanto como para mantener el contexto y además consigo un efecto que es súper molón y para eso me molaría mirar algo que no está aquí, que está en las otras, en Stevie Wonder. Vamos a ver si es capaz de abrirla. Hostia, tío, ¿en serio? Ahora rápido. ¿Sí o no? Toma ya. Vale. Ah, luego hablamos de esta también. Y de esta. Vale, a ver, tenemos cositas. Otra pregunta, que esto ya es de Keynote. ¿Cuál es la gracia de tenerlas así como agrupadas? Que, pues eso, lo que estoy haciendo ahora. Ahora estoy... o sea, es como cuando indexas las cosas en una base de datos. Se llama te permite trastorno obsesivo compulsivo. O sea. OCD, ¿no? Sí. Está bien, ¿no? Para Sí. temas y tanto la Vale. Sí, sí.
Entonces... No, pero era cómo lo hacía también. Cómo la arrastras aquí. Una encima de otra. Aquí, ¿lo ves que me deja meterla dentro o en el mismo nivel? La raya azul, Vale. pues eso es, ya está. Soy nuevo aquí. Vale. Perfecto. Vale, aquí, en este caso, usamos esta interpolación del Magic Move, ¿para qué? Para justamente buscar un efecto de impresión en el oyente o asistente. ¿Por qué? Porque aquí, ¿qué queríamos mostrar? Aquí lo que queríamos mostrar era la diferencia entre picarte una clase tradicional de un modelado de un usuario en PHP o en Java, que solo con que tenga dos atributos de identificador y de nombre, ya vas a tener que tener el constructor, con el getter aquí, y queríamos dar ese efecto. Esto es muy largo, con lo cual lo usamos, ¿para qué? Para que tú le das a siguiente y te da esa impresión de todo ese código, ¿no? Hace el scroll y parece mucho más que si yo simplemente te cambio la slide y pam, pam, ¿sí? Porque te da esa impresión de, vale, chorrazo de código. Si ahora después la slide es esta y te digo, esto es lo mismo que antes, es como, hostia, pues ahorras un montón de código, ¿no? Entonces juegas un poco con el efecto para provocar esa sensación también, al fin y al cabo, de decir, vale, pues he pasado de tener un churrazo de código a tener una línea. Entonces, también es jugar un poco con eso, ¿no? Oh. Vale, más cositas así. Vale, aquí, más de lo mismo. Aquí lo vemos en Magic Move, ¿sí? Estamos poniendo el ejemplo del search user, de una definición de un método, y aquí estamos poniendo cómo se usa ese método, ¿sí? Queremos dar a entender que vamos a seguir poniendo ejemplos de eso. Pues, oye, antes estábamos haciendo eso, que también se puede hacer así. Y el hilo no lo pierdes a la hora de ver estas slides. O sea, el hilo lo tienes en todo momento, el rollo. Tengo la definición del método, tengo cómo se usa para entenderlo de una forma fácil viniendo de una programación más procedural. Entonces, tengo el código así, entonces eso en verdad funcional se puede reducir en un map, ¿sí? Entonces, el flujo es continuo, en ningún momento hay un momento de ruptura que me obliga a pensar, ah, vale, esto es lo mismo que antes, pero claro, ya he perdido lo de antes, no sé cuál es la diferencia. Entonces eso, no sé, más cositas. Vale, aquí, básicamente, cómo mostrar la información. Lo típico que se dice, no pongas mucho texto en las slides y además, si muestras el texto antes, la gente no te va a atender a ti, sino que va a ponerse a leer las slides. Pues esto es exactamente lo mismo. Es decir, si yo te planto esta slide, guau, demasiada información, me voy a poner a hablar, vas a estar intentando entender qué es eso del props, tío, qué mierda me han puesto ahí. Entonces, yo lo que quiero que te centres, lo primero, es en la clase. Ya está, en esta firma. Entonces, te explico la clase. Vale, lo tenemos. Siguiente, te explico cómo se instancia esa clase. Y ahora te digo, vale, y todo esto en Scala tiene una magia negra, que son los objects, que son algo que va asociado a la clase, porque tiene el mismo nombre, Entonces, te he contado la historia partiendo del punto más básico, más reducido, con menos información, con menos carga cognitiva. Y poco a poco hemos ido evolucionando de la mano hacia ese punto donde sí que hemos llegado a un complejo mínimamente de entender de primera, pero que si sigues un flujo con una línea de entrada mucho más gradual, pues es más fácil de entender. Aquí veis el efecto ese. ¿Sí? Magic Move, se pone lo demás, mantengo el contexto y lo que destaco ahora es el receive. Doy por hecho que ya sabemos todo lo del companion object, lo del final class y lo de la instanciación. Y ahora hablamos del método que implementa. Y iteramos, poquito a poquito, pasito a pasito, a esto. Ya sabemos lo que es un receive, vale, pues ahora lo ponemos un poco más complejo. Y ponemos que se le inyecta una referencia a otro actor y ponemos un caso de uso. Y ahí te digo, ahí se está interaccionando. Si plantamos este código de inicio, es súper complejo. Me va a tener que estar peleando de, sí, porque si veis aquí, imaginaos que esto no está. Entonces, porque esto en verdad es otra cosa, que es una inyección. No. Poquito a poquito y gradual, sin más, ya está. Aquí nuevamente lo veis. Vale, ¿cómo gestionamos el estado de los actores? Pues lo modelamos con una clase aparte. Entonces, la clase que representa el estado de un actor es esta clase. Entonces, ¿cómo la usamos? Me llevo esa clase abajo para que tengas el contexto de que este método de state es esto de aquí, pero en oscuro. Siempre foco y manteniendo el flujo. Ya me estoy repitiendo un poco en el mismo mensaje. Aquí vemos el mismo caso. Aquí sí que son ejemplos muy concretos. Ya hemos visto la teoría del receive y tal. Vamos a ver un caso concreto. Pues aquí sí que ya el código directo simple de eso. Porque no hace falta el contexto.
Bueno, esto ya son pijotadas, esto ya no... No, pero yo creo que es importante hacerlo un poco las slides. Sí. Correcto, para mí no es una pijotada. Sí. Buen punto, es verdad. No, porque la gente se aburre en las... Pues yo soy el primero. O sea, cuando estás en una charla, te aburre. Se quema. Como tú. Sí. Se aburre y deja de aprender. Entonces, yo creo que hay dos maneras de captar la atención de la gente. O diciendo algo que les interesa mucho o haciéndoles gracia. Y es más fácil hacerles gracia. Vale, pues eso, ahí los tenemos, los spammers. Entonces, aquí nuevamente es eso, entregar la información poco a poco, de forma gradual, para que no sea plantarte todo esto y tener que explicarte. Esto es una persona, tú ya estás viendo esta conversation, que mierda es esa conversation y te estás rayando ahí en segundo plano. Entonces, si te presento la información poco a poco, pues la voy explicando y mucho mejor. Aquí nuevamente lo mismo, si veis, aquí habríamos explicado qué es la conexión, qué es el talker, qué es la conversación y habríamos explicado cómo a través de estos actores se comunican y Sergi le envía un mensaje a la conexión que va al talker, que va a la conversación, que sabe quién es el otro talker y reenvía ese mensaje de hola Javi, aquí y finalmente llega a Javi, ¿sí? Entonces con esto explicamos el flujo del chat, ¿sí? Y ahora cojo ese mismo contexto y en la siguiente elimino todo lo que no me interesa, que es la segunda parte de la comunicación con la otra persona, con el interlocutor, y me quedo con los actores para hablar de ellos más en profundidad. Nuevamente, lo que decimos, presentar la información de a poco. En este caso, si yo en la slide anterior, que lo único que quería, lo único que pretendía era mostrar el flujo de comunicación, cómo se comunican dos usuarios en un chat a base de actores, si yo ahí te empiezo a hablar de, sí, es que hay un token provider en medio, y en verdad un conversation provider también, y en verdad hay un connection supervisor aquí también, guau tío, ¿en serio es tan complejo enviar mensajes? No, esto realmente son cosas adicionales que se necesitan y que ahora te explico, porque se necesitan, pero de forma gradual. Takeaways, para mí esto es algo que es súper importante, es decir, darle la sensación a la gente de que realmente se lleva algo de esa charla. O sea, has metido el tostón durante una hora y a lo mejor, hostia tío, no me entera de nada, o bien porque te explicas como el culo, o bien porque estaba obtuso en ese momento que ya he ido a 4 charlas, tío, y no aguanto más, ¿sabes? Entonces, al menos que cuando repase las slides en mi casa, sepa cómo empezar con todo eso que me estás contando. Es decir, vale, tío, lo has conseguido, me has enganchado, eso parece interesante. ¿Cómo empiezo? Pues, takeaways, o sea, enlaces de decir, mira, tío, aquí tienes. Si yo tuviera que empezar a meterme en este rollo a día de hoy, lo haría con esto, llévatelo. Y con esta slide, estás aportando un montón de valor, mucho más a lo mejor de lo que aporta tu charla, porque lo explica esta gente. Realmente sí sabe explicar escala y acá. Nosotros llevamos 10 meses trabajando con eso, un año. Entonces, realmente es eso, buscar dar la sensación y hacerlo, no solo parecerlo, hacerlo de que la gente se lleve algo. Entonces, si os fijáis, el color es distinto para resaltar eso. El rollo, esto son takeaways, esto no es la charla propiamente, ¿no? Vale, aquí, si os fijáis, aquí los puntos estos también están animados uno a uno, es decir, cuando haces clic en el mandito, sale uno solo y no salen todos de golpe por eso. Porque sale uno, me acuerdo de que tengo que explicar y te lo explico. Sale otro, me acuerdo y te lo explico y no te presento toda la información de golpe. Aquí nuevamente esta, ¿qué pasa? Esta en verdad tenía más animaciones cuando hicimos la presentación interna. Esto es el protocolo que diseñamos para chatear, ¿sí? El protocolo de JSON para interaccionar con el WebSocket. Entonces, cuando lo explicamos en la empresa de forma interna para la gente que tenía que implementar los clientes de ese servidor de chat, sí que tenía sentido el detenerse en algo como esto, que era la charla sobre esto, y paso a paso hablar de que hay de cliente a servidor, hay de servidor a cliente, mensajes, ¿sí? Tanto de un lado para el otro como push y pull, ¿vale? Bueno, pull, push y pedir. Entonces, y dentro de los de cliente a servidor, pues hay comandos, y te explico lo que es un comando. Pues un comando es algo es la intención que tiene que desembocar en algo que se haga, bla, 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 y que cuando se hace, yo te voy a dar como respuesta una ACK. Entonces, lo explicas y esta mierdecita amarilla es una slide, te hablo de que hay de cliente a servidor,
Le doy clic, salen los comandos, te hablo de los comandos, le doy clic, sale el ACK, porque te voy a hablar de todas y cada una de esas cosas. Ahora bien, en una charla como la que hicimos ayer, no tenía sentido pararnos a hablar exactamente de qué es un comando, de qué es un evento. Entonces, esta slide es tal cual. ¡Pam! ¿Por qué? Porque lo que queremos explicar es que intentamos aplicar el CQRS a nivel de protocolo, ¿sí? Entonces, aquí no tenía sentido ese detenimiento y lo único que se mantenimos fue la transición. Nuevamente, esto es un Magic Move de los que veíamos antes, por objeto también, porque cada uno de los textos era un objeto. Y ahora ya lo importante no es que sea un evento, el evento te lo mantengo aquí para que tú lo sepas, y lo que va a aparecer son todos los casos concretos. Entonces, tú mantienes el contexto, este color es el mismo que este color, porque los dos son del mismo tipo, son eventos, y aquí te pongo los ejemplos de eso. Ya está, sin más. Vale. Aquí nuevamente hacemos lo mismo, ¿sí? Es repetir lo mismo, o sea, presentar la información de forma gradual y con efectitos realmente que ayudan a mantener el flujo de todo ese discurso que estás teniendo. En este caso, lo que estamos viendo es, vale, tenemos una cola de eventos aquí que la consume un worker, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa cuando SQS nos pone la limitación, la cola esta, de que solo podemos conseguir 10 eventos de 10 eventos cada vez que le pedamos? Pues hostia, que si el ritmo de publicación es mucho más alto que el ritmo de consumo, vamos mal porque se nos va a llenar la cola, ¿sí? Entonces, ¿qué hicimos? Pues poner más workers, vale. Entonces, ahí el efectito es, vale, ahora tenemos n workers, el worker 1, el worker 2, 3 puntitos, worker n, que esos n workers atacan al mismo SQS. La cola ha pasado a estar en el centro para representar que todo se mueva. Ya está. No sé qué más cosillas. Aquí al principio algo que hicimos, vale, ok, vamos a calmarnos, rollo coña, ¿no? Lo que comentábamos antes también, de hacerlo informal, porque esto sí que es algo, esto sí que he conseguido que es algo crítico también, que es el hecho de decir, si nosotros la charla la planteamos desde el punto de vista prescriptor, es decir, no, te voy a enseñar cómo se hace un chat, tenemos un problemón. ¿Por qué? Porque realmente nosotros no sabemos cómo hacer el mejor chat que tú puedes hacer. Nosotros queremos rebajar el tono de esa presentación a decir, oye, os vamos a explicar nuestro rollete, metiendo un lenguaje, metiendo un discurso con unas formas y con unas slides que ya de entrada te plantan en la portada un vamos a calmarnos. Entonces eso ya hace que la peña no esté a la defensiva. Es decir, hostia, este tío mira que viene aquí a decirme cómo tengo que hacer las cosas. No, tío, o sea, es de tú a tú. Tío, estoy en tu nivel, porque pues realmente lo estoy, ¿sabes? O mucho anterior. Entonces, estas tonterías también hacen eso, que la gente no se lo tome como algo, ¿no? Y aquí, en la... ¿Y por qué sale? ¿Qué ha pasado aquí, tío? Tendrás una animación para... No, en teoría, las segundas las ponen al sol ahí. Vale. Aquí, nada, en la cuarta slide metimos el GIF animado de todo lo que vamos a explicar después. ¿Para qué? Para conseguir el efecto de, hey, pongo el chip que esto mola. Entonces, aquí la tenemos que acabar. Sí, hay cuarto, creo. Va tarde ya. Pues eso, y aquí veis la última, contenidos. La línea de contenidos no es .1, 2.3, lo intentas hacer un poco molón y haces la animación de la línea esta para representar que es una línea de tiempo. Desde el momento en que la animación pasa de izquierda a derecha, ya te está dando a entender que eso es una línea de tiempo que va de izquierda a derecha. La animación ahí es tonta, pero lo identifica. Y los puntitos. Entonces, ya ves de lo que vamos a hablar. El slide de contenidos al inicio es importantísimo, porque la persona que está en una presentación tiene que tener el contexto de decir, vale, estoy en este punto, pues esto ya va a acabar, va, mantengo el ánimo, ¿sí? Tiene que saber cuándo van a acabar las cosas y de qué va a hablar la presentación, ¿sí? Y ya está, no sé poco más, espero que os haya gustado. Aquí la animación también, para conseguir el rollo, tío, esto es súper grande, ¿sabes? Numeral, ¿sabes? Los IDs estos, lo bueno que tienen es que cuando tú copias el código, también copian el formato, copian el estilo que tienen en HTML o lo que sea, para que allá donde lo pegues, en un email o en unas slides, te respeten este formato. Con lo cual, ya tenemos el resaltado de código for free y no tenemos que ir nosotros poniendo los coloritos, ni mucho menos. Entonces, lo primero es eso.
Lo segundo, aquí que estamos viendo. Aquí estamos viendo como parte del código está así como, pues eso, que se ve menos simplemente, no tiene ningún misterio, ¿sí? Entonces, ¿por qué? Básicamente porque lo que interesa destacar de esta slide es el resto. No obstante, mantenemos esto, ¿por qué? Porque queremos darle a entender el contexto que tiene a las personas a las que le estamos explicando eso, ¿sí? Aquí, por ejemplo, se ve más claro. Es decir, aquí podríamos... Pregunta, ¿te mantiene el formato cuando copias y pegas así? El IntelliJ, sí, y de la rama de JetBrains, de PHP y todo esto, como son del mismo padre, también todos esos lo mantienen. Curioso, con IntelliJ tuve que hacer el paso primero por TextEdit y luego copiarlo y pegarlo de TextEdit aquí. No sé, igual está variando. Pues aquí Igual son unas versiones nuevas. no sé, ojo como lo pegas. Es decir, si lo pegas con Control-C o Command-C, Command-V, sí que te lo mantiene. Si lo pegas con Command-Shift-Alt-V, lo pega con el formato de destino, con lo cual te lo quita. Dudo que lo estuvieras pegando aquí. Pero, Ni me sabía ese sol. vale. Luego, otra cosa. ¿Qué pasa? Vamos a haber optado por simplemente dejar el método receive y borrar lo demás para que así hubiera menos contenido en la slide, que es lo que siempre se suele decir, ¿no? Según el caso, yo rompo esa regla. ¿Por qué? Porque creo que en este caso, si a mí me ponen el método receive la primera vez que me están hablando de algo como actores de acá, no sé qué, no sé cuánto, hostia, pero ¿y dónde va eso, tío? ¿Dónde lo metes? ¿En el object ese que has hablado antes? ¿En la clase? ¿Eso dónde va? Entonces, a pesar de que pueda añadir ruido el resto del código, realmente de esta forma mantenemos el contexto para que la persona que lo está viendo pues simplemente pueda decir, oye mira, esto en verdad va aquí dentro y va aquí dentro. Son cosas muy sencillas, o sea, no esperéis grandes cosas. Una empresa slide tiene un formato que lo identifica de cara que a la persona pues le marca un checkpoint, ¿sí? Esto es muy básico a lo mejor, ¿vale? Porque empiezo con algo así. Y básicamente eso lo conseguimos a través de tener un set de master slide definiendo eso. Para el código, vamos en concreto con ese tipo de cositas. Definimos un tipo de slide que sea destinado al código. Entonces, ¿qué podemos hacer? Si nos vamos a ver una slide con código, por ejemplo, de estas que vemos con los commands, aquí. ¿Vale? Aquí, por ejemplo, ¿qué vemos? Aquí, por ejemplo, vemos el tema del resultado de código, es decir, el IntelliJ o el... Pues lo que vamos a ver no es más que pequeños tips o consejillos o cosillas preocupaciones que tenemos en cuenta o que tenemos en cuenta a la hora de hacer el slide, ¿vale? Entonces, sin más, vamos a hablar ejemplos concretos, si el Keynote quiere. Lo primero es las master slides, es decir, en el formato de las slides vamos a tratar de mantener una consistencia entre la historia que estamos contando. Es decir, si os fijáis aquí, están los grupos de los títulos de los distintos apartados de las slides y eso tiene, cada una